Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas a esta clase gratuita de cómo generar ingresos y vivir de la pastelería. Yo soy Luisa Quiroz, cake designer y CEO de Vainilla Cakes. Tengo mi taller aquí en la ciudad de Bogotá. Y hoy hemos decidido dar esta clase porque con mucha frecuencia me llegan alumnas y personas muy agotadas que quieren vivir de la pastelería, pero no saben cómo dar el siguiente paso para poder vivir de ella sin ningún problema. Así que, nada, cuéntenme de dónde se están conectando, váyanme contando si ustedes tienen algún emprendimiento, desde hace cuántos años lo tienen, si están comenzando o apenas quieren comenzar en la pastelería. Cuéntenme un poquito de ustedes. Mientras ustedes me van escribiendo ahí en el chat, yo les voy a contar de qué vamos a hablar hoy y qué puntos vamos a tocar. Miren, para todas las personas que se queden hasta el final, les tengo una sorpresa, porque este live no va a quedar grabado. Este live va a quedar solamente para las personas que están acá y posteriormente terminemos la clase, no va a quedar disponible para nadie. Así que si esto te interesa, si es de importancia para ti, te pido que te quedes y me acompañes hasta el final. Y como yo sé que el tiempo es muy valioso para ti, como lo es para todos, te voy a premiar. Para todas las personas que se queden hasta el final, les tengo un premio. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Es algo que solamente va a estar disponible al final de esta clase. No lo tengo ni en las redes, ni en mi página web, ni en ningún otro sitio. Solamente para las personas que están acá, que realmente quieren llevarse contenido de valor. Bueno, también quiero ser transparente con ustedes. Al final, después de que les revele cuál va a ser la sorpresa que les tengo, el regalo que les tengo, voy a abrir unos cupos bastante limitados para algunas personas que quieran contarnos en qué situación están. Esto va a ser una pequeña entrevista que pueden tener conmigo. Ya les voy a explicar más adelante en qué consiste, que puede ser conmigo o con alguien de mi equipo. Bueno, así que nada, les recomiendo que tengan papel y lápiz a la mano, que dejen lo que están haciendo, que pongan atención a la clase que he preparado de verdad con mucho cariño para ustedes, para que se lleven contenido de mucho valor y les aporte en sus negocios. Bueno, ya aquí tengo el chat y nada. Entonces, si les interesa, escríbanme ahí en el chat, sí me interesa, y continuamos. Bueno, si estás acá, es porque amas la pastelería, porque te sientes feliz haciendo tortas, postres, decorándolos, pero también sientes que podrías ganar mucho más con lo que haces. Y te tengo una noticia, el problema no es tu talento, el problema es que no tienes estructura. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Por qué no estás generando más ingresos con lo que estás haciendo en este momento? Porque tal vez estás vendiendo tortas, postres, tal vez comenzaste como muchas personas durante la pandemia, como algunas me dicen, comencé por aburrimiento porque no tenía nada que hacer durante la pandemia. O era algo que te gustaba, era una actividad que hacías en familia, con tu mamá, con tu abuela, y empezaste a hacer cosas para regalarle a los amigos, a la familia. Tal vez también has tomado varios cursos, recetas, ves videos en las redes sociales y simplemente empiezas a probar y entonces miras lo que está en tendencia y entonces te animas a hacerlo, pero no tienes ningún orden. Vas como probando al azar a ver qué funciona. Y te digo una cosa, saber recetas y saber hacer tortas deliciosas no tiene nada que ver con tener un emprendimiento. Es decir, el hecho que hagas cosas deliciosas no te va a llevar a la receta del triunfo empresarial. Y precisamente por eso preparé esta clase, porque
Conozco muchas personas que tienen mucho talento, que hacen recetas deliciosas, que quieren monetizarlas y empezar a ganar dinero con lo que hacen, pero no tienen una estructura clara para poder venderlo. Y una cosa es hacer muy bien lo que tú haces y otra cosa es saberlo vender y saber ofrecerlos y no agotarte en el camino. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en esta clase. Como les dije al comienzo, mi nombre es Luisa Quiroz, soy cake designer y fundadora de Vainilla Cakes. Mi taller o mi academia está en la ciudad de Bogotá y desde acá impartimos clases presenciales y virtuales a todo el mundo, enfocadas precisamente en la pastelería creativa. Muchas de ustedes seguramente ya me conocen, otras no, así que les voy a contar un poquito de mi historia. Soy administradora de empresas, soy de una ciudad intermedia de Colombia que se llama Bucaramanga. Allá estudié mi universidad y a los 6 meses de haber terminado mi carrera me fui a otro país a hacer una maestría. Estando allá yo me encontré con la pastelería y a diferencia de las historias de muchos otros pasteleros que hacían pasteles desde niños y que tenían las recetas de las abuelas o que cocinaban con las abuelas, con su mamá, a mí nunca me interesó ni la pastelería ni la cocina. Para mí era un tema como, no me cabía en mi vida. O sea, para mí es como 1 más 1 es 2. Y la cocina y la pastelería era como, bueno, en ese momento no tenía muy claro qué era la pastelería. Para mí era como la cocina. El tema de la sazón me parecía algo difícil de entender y de desarrollar. Entonces, como que yo estaba enemistada con la cocina. Sin embargo, cuando estoy estudiando por fuera, se me presenta la oportunidad de trabajar en una pastelería creativa, que yo hasta el momento no tenía ni idea que era una pastelería creativa, para mí era pastelería. Y me contratan para una temporada donde iba a hacer cosas, o hice cosas muy básicas. No necesitaban que tuviera experiencia ni conocimientos de pastelería, simplemente eran operaciones muy sencillas y necesitaban personal porque las temporadas allá son las temporadas. Me contratan para 2 semanas, posiblemente 3. Terminando ya la segunda semana, mi supervisor me dice, tiene talento, tiene mucha habilidad, ¿quiere aprender? Entonces yo le digo, si me pagan me quedo porque me interesa y me da la oportunidad, era cerca de la universidad y me daba tiempo para mis estudios. Entonces me dice, quédese, yo le enseño, alguna vez en la vida esto le va a servir. Y prácticamente desde hace 26 años yo vivo de la pastelería. Prácticamente desde ese primer contacto con ellos, yo me empecé a enamorar de la pastelería y empecé a entender la pastelería. Ahí comenzó algo que todavía no tenía claro qué era. De hecho, cuando regreso a Colombia, yo me dedico a los negocios de la familia porque yo me estaba preparando para dirigir los negocios familiares. Mi familia ya se había radicado aquí en Bogotá, entonces me quedo en Bogotá. Con el tiempo conozco a mi esposo, montamos un negocio, una panadería y empezó a perseguirme la pastelería. Nuevamente dejo los negocios familiares y me dedico a la panadería, monto una pastelería francesa. Entre tanto me caso y luego, mientras el niño nació, me dedico enteramente al niño y ahí retomo todo lo de la pastelería creativa. Pensando que yo iba a abrir nuevamente los negocios porque antes de que naciera el niño cerré absolutamente todo para dedicarme al menos 2 años a la crianza de mi hijo. Retomo toda la pastelería y empiezo a hornear desde casa con la ilusión de reabrir nuevamente mis negocios. Sin embargo, las cosas cambiaron y me di cuenta que yo podía trabajar desde casa, que podía ver crecer a mi hijo y podía estar con él mientras yo trabajaba. Y empiezo otra etapa de mi vida con la pastelería creativa y comienza lo que es hoy día Vainilla Cakes. Al comienzo fue muy difícil porque yo, aunque me habían preparado y tenía conocimientos de decoración, no tenía conocimientos de pastelería como tal, de hacer las tortas, las galletas y demás, porque era algo en lo que no participé mucho mientras estaba allá, así que empecé a buscar cómo educarme y cómo adquirir conocimientos, lo cual era muy complicado en esa época,
porque no habían escuelas de pastelería todavía en Colombia, solamente estaban las escuelas de gastronomía. Entonces, cada vez que yo me acercaba a algunas de las escuelas, me decían, no, pues estudia gastronomía, que ahí ve algunos módulos de pastelería. Yo les decía, no, eso no es lo que yo quiero. Así que empecé mi camino de forma empírica, con aciertos, desaciertos, con tropiezos, con madrugadas eternas, y empecé a hacer mi propio camino. Con el tiempo me empecé a dar cuenta que necesitaba seguir estudiando y empecé a buscar estudios por internet. Ya habían varias escuelas en internet donde podía capacitarme en pastelería creativa, sobre todo en los países donde yo había estado estudiando. Entonces empiezo a capacitarme por ahí y comienza toda una experiencia, y al tiempo que crecía mi hijo, crecía mi negocio. Después de unos años empezaron a pedirme clases, así que empecé a dar clases de forma presencial, y con el tiempo empecé a dar clases también virtuales. Eso me llevó a empezar a trabajar también para muchos eventos y a trabajar con muchos wedding planners. Y llegó un momento donde yo tenía todo el año ocupado, las 52 semanas del año, con 3 o 4 eventos, y solo trabajaba para eventos, para eventos, para eventos. Cuando comienzo las clases fue muy complicado empezar a manejar las dos cosas, y empecé a darme cuenta que las personas que me llegaban a la clase llegaban con un tema de falta de estructura, con un tema de que no conocían los costos, que no veían esto como un arte, algo muy bonito, algo que los inspiraba, pero no lo veían como un negocio. Y fue ahí donde empecé a capacitar a la gente en estos temas administrativos, y adicionalmente tuvo un punto de inflexión también, una crisis matrimonial bastante fuerte, donde eso fue antes de empezar a trabajar con las wedding planners, donde yo ya me cuestioné, porque yo lo veía más como un hobby, ¿no? Hacía muchas cosas, pero al mismo tiempo lo hacía en mi tiempo. Yo decía cuándo trabajaba, cuándo no trabajaba, estaba siempre más al pendiente del niño. Pero cuando tuve esta crisis, ahí empecé a plantearme, ¿de qué voy a vivir si yo me llego a separar? Y ahí fue cuando decidí tomar las riendas del negocio y empezar a ver el negocio como un negocio, como una empresa, y empezar a estructurarla y empezar a delegar. Esa fue de las cosas más difíciles, empezar a delegar, porque yo hacía absolutamente todo. Y llegó un momento donde sentía que no podía delegarle a otro lo que yo hacía, porque no lo iba a hacer tan bien como yo lo hacía. Eso era lo que mi mente creía, mi mente limitante creía. Con el tiempo me di cuenta que no era así, que de mí dependía formar la gente que yo quería a mi lado si yo quería crecer. Y eso me llevó también a plantearme, porque mi hijo empezó a decirme, mami, es que quiero más tiempo contigo, es que necesito que me pongas más atención. Tenía poquitos años, pero ya se daba cuenta que vivía muy cansada y muy agotada por las jornadas de trabajo, porque trabajaba sola, yo hacía sola, y yo las entiendo cuando llegan y me dicen, es que yo tomo los pedidos, es que yo atiendo a los clientes, yo horneo, yo decoro, yo entrego, yo empaco, yo voy y busco las cosas que necesito, porque exactamente por ahí pasamos todos. Pero ese proceso es muy importante, porque de ese proceso ustedes van a sacar lo que va a ser los puestos de trabajo que ustedes van a empezar a formar. Entonces, para mí eso fue un punto de inflexión bastante importante, y hubo un momento donde dije, bueno, ¿continúo con este negocio o definitivamente me dedico a mi hijo? Y esto no ha sido fácil, esto ha sido como toda la vida empresarial, unas veces arriba, otras veces abajo, otras veces en la mitad, pero lo más importante es aprender a sortear ese tipo de situaciones. Y en ese momento pues, que me planteo cómo organizar mi negocio, cómo empezar a buscar personas que se vuelvan aliados míos, y que yo adicionalmente los pueda formar como yo quiero y con los valores que yo quiero dentro de mi negocio. Y empecé a estructurar todo un plan de mercadeo, todo un plan de ventas, para empezar a crecer y poder cubrir también esos gastos adicionales que implicaba tener personal, y eso al mismo tiempo, como resultado, iba a tener más tiempo para mi hijo. Eso creo que fue de las cosas más importantes, y de ahí poco a poco empecé a estructurar lo que hoy es Vainilla Cakes, y lo que hoy Vainilla Cakes le aporta a muchas mujeres que han pasado por acá,
y que se han formado conmigo y que hoy día viven de su trabajo como pasteleras. Así que esa es básicamente mi historia. Hoy en día me dedico 100% a la formación, tanto de cursos presenciales como virtuales, y a sacar adelante, sobre todo mujeres que puedan sentir que a través de su trabajo puedan sostenerse económicamente y sostener también una familia sin depender de otras personas y tener una vida plena y estable a través del trabajo que hacen. Así que nada, por ejemplo, así ejemplos rápidos de alumnas que he tenido, que he visto la transformación en ella, en seguridad, en portafolio de productos y sobre todo en los ingresos que tiene. Por ejemplo, Rocío cuando llegó vendía tortas de 10 porciones, a veces de 20, 30 porciones, pero la más pequeña que vendía era de 10 porciones a 80,000 pesos. En menos de 3 meses, a través de la transformación que tuvo con mis cursos, empezó a vender tortas en 160,000, 170,000 pesos. Con eso duplicó sus ingresos, mejoró su portafolio y obviamente la calidad de sus ingresos y su rentabilidad mejoró de forma extraordinaria. También recuerdo a Claudia a comienzo de este año. Ella llegó con ventas de 2 millones de pesos de sus productos, ya llevaba 3 años esforzándose, vendiendo, tratando de mirar cómo hacer crecer sus ventas, pero no lograba tener como el foco, hacía como lo que veía viral. Entonces hace poco eran los pavés, antes eran los cheesecake vascos, antes de eso las galletas. Entonces empiezan a abrir el portafolio de tal forma que no tienen foco en lo que hacen. Empezó a tomar el programa con nosotros, empezamos a llevar toda la estructura del negocio, a crear un plan de ventas muy concreto, específico para ella, y en menos de 2 meses ya estaba vendiendo de 2 millones de pesos, pasó a 9 millones de pesos y está creciendo en este momento. Sus ventas se han triplicado desde que comenzó con nosotros. Así que básicamente lo que les decía al comienzo, el problema no es de talento, el problema es de estructura. Tienen que tener una estructura. Y lo que yo veo y lo que veía desde el comienzo, cuando yo empecé a sacar mis cursos de costos, de marketing digital, de ventas, eran las clases que menos gente yo tenía. En cambio, las clases de tortas, de decoraciones, de productos nuevos que sacábamos, eran las clases más llenas. Y yo decía, pero si no tienen estructura en sus negocios, no saben cuánto pueden ganar, no saben cuánto es la rentabilidad de su negocio. Así que esa es la invitación, a que empiecen a mirar sus negocios, no solamente en los productos que hacen, la forma que la decoran y la calidad de los productos, sino la estructura del negocio, empezar a ver la pastelería como un negocio y que como cualquier negocio es un negocio que también es rentable, pero tenemos que asentar las bases para eso. Así que vamos a hablar básicamente de 3 claves importantes. Y una es porque muchas personas hacen pastelería, pero no logran ganar bien. Porque necesitas convertir tus recetas en productos rentables. No todas las recetas son para vender y tener dentro del portafolio. Así que de eso vamos a estar hablando también. Y el tercero es cuál es el camino para construir una pastelería más profesional, organizada y rentable. Esas son las 3 claves y son las 3 cosas de las que vamos a estar hablando. Así que comencemos. Entonces, como les decía, hacer recetas no es lo mismo que saber generar ingresos, ¿sí? Muchas personas al principio creen que porque aprenden una receta en una red social, porque siguen a una persona y replican sus recetas, porque están haciendo lo que está en tendencia, lo que está viral, pues ya pueden construir un negocio. No desconozco que muchas personas se enamoran de la pastelería por este tipo de videos, pero no porque hagas estas recetas y te queden deliciosas, tienes ya un negocio como tal, tienes que construir las bases. Bueno, entonces tú puedes tener, por ejemplo, una receta deliciosa y aún no saber cuánto cobrar por esa receta. Puedes hacer tortas y decoraciones hermosas
pero no saber cómo venderla. Puedes, por ejemplo, la gente decirte que te queda deliciosa, que en cuanto la vendes, que si la vendes, que porque no montas un negocio, pero aún así, a pesar de que tengas pedidos de la gente cercana, no tener pedidos constantes. Puedes trabajar todo el fin de semana, puedes tener incluso muchos pedidos y pedidos constantes. Justamente ayer tuve una cita con una persona que tiene una pastelería y está vendiendo muy bien, pero no tiene rentabilidad. Y me dice, Luisa, vendo tanto al mes, pero no me queda nada. Y vende muy bien. Y cuando empecé a mirar su estructura de costos, pues empieza uno a encontrar dónde están las fallas del negocio. Entonces, puedes vender montones, puedes comunicar muy bien, pero al final, como no tienes una estructura clara de costos, pues no te queda rentabilidad. Y la rentabilidad es como la sangre en las venas. Si no hay dinero, el negocio no es viable. ¿Ok? ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas veces, como les decía, empieza todo desde la emoción, desde el amor, y ahí empieza la magia. Pero hay que empezar a meterle números, hay que empezar a meterle estructura, hay que poner un plan de ventas, de mercadeo del negocio, para que el negocio sea rentable y sea viable. Es como cuando tú te subes a un carro. Si tú no sabes para dónde vas, pues el carro te lleva a donde quiera. Coges un taxi y el taxista te dice, ¿para dónde vas? Y tú le dices, no, para donde me quiera llevar. Lo mismo sucede con la empresa. Si tú no tienes claro los números, si tú no tienes claro cuánto te quieres ganar al mes, si tú no tienes claro cuál va a ser tu estrategia de ventas del año y cuáles son las estrategias de mercadeo para poder lograr esas metas, pues es como subirse a un taxi y no saber para dónde ir. Cualquier sitio donde vayas está bien. Y es lo que les está sucediendo a la mayoría de las pasteleras que llegan conmigo cuando analizo la situación de ellas. No saben para dónde van, no llevan una estadística, no saben si están vendiendo, posiblemente pueden saber si están vendiendo más en pesos que el año pasado, pero no saben si están vendiendo más unidades o si están vendiendo más pesos por el alza de precios que todos los años tenemos y están perdiendo clientes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, toda esa es información vital del negocio. Y a veces por pereza, porque no nos gustan los números, porque qué pereza, a mí lo que me gusta es decorar, a mí lo que me gusta es hornear, hacer pósters deliciosos, no sé qué, no miran la totalidad del negocio. Ok. Cinco razones por las cuales muchas pasteleras no logran escalar. La primera, aprenden de forma desordenada. Entonces hoy aprenden una receta por Instagram, mañana por YouTube, pasado mañana entran en un blog y entonces vieron una receta, vieron que se volvió viral en TikTok un pavé, una galleta, un cheesecake, como les decía ahorita, y entonces empiezan a ensayar y hacen las recetas y les quedan perfectas. Pero como resultado terminan acumulando recetas. Eso no crea un negocio. ¿Listo? La pastelería necesita orden. Necesitas saber por qué algo te salió o no te salió. Replicas una receta, hoy te sale, pero mañana no te sale y no entiendes por qué. Necesita orden, necesita disciplina. La segunda razón, no dominan las técnicas bases. Entonces, ¿cuál es el resultado? Lo que les acabo de explicar. Hoy me sale, mañana no sé. Al dominar las técnicas también estandarizas. Entonces, no importa quién lo haga, siempre sale igual, del mismo tamaño, de la misma forma. Es como cuando ustedes van a un restaurante y el restaurante tiene diferentes sucursales y hoy piden una ensalada acá, en una semana la piden en el mismo restaurante, pero en otra sucursal y se la sirven igual, la misma proporción, el mismo tamaño, sabe exactamente igual. ¿Listo? Eso se llama estandarización. Y adicionalmente, pues, tienes que entender por qué se cayó, por qué se sobrebatió y la torta quedó dura, por qué la crema no tiene la textura que necesitas. Toda esa parte es entender todas las bases técnicas que necesitas para desarrollar un producto, que no te las alcanzan a explicar en un video de 1 minuto en una red social o de ni siquiera 1 hora en
en contenidos más extensos, como por ejemplo en YouTube. ¿Listo? Esa información, a veces, incluso yo que las doy, las clases y que trato de ser lo más específico posible en las clases, se quedan en el aire porque no las preguntan, porque se me pasó, porque el tiempo no dio. Entonces, básicamente, la técnica y el orden en los procesos es lo que te permite ver los resultados. La tercera razón es porque no saben costear. Y esto es uno de los puntos más importantes porque la gente me dice a veces, no, es que los ingredientes me costaron 20 pesos, yo lo vendí en 50, me gané 30. Y normalmente cada vez que reviso una estructura de costos, lo primero que encuentro es que sí, tienen toda la lista de los ingredientes perfecta, saben cuánto se fue en la receta, cuánto fue el empaque, pero ¿y los otros costos? Salarios, arriendos, hasta la depreciación hay que incluirla. Servicios, no saben costear los servicios. Entonces es muy importante tener una estructura de costos y saber los números del negocio. Si no sabes costear, puedes estar vendiendo mucho y aún así no estar ganando, como el ejemplo que les estaba dando de ayer con una de las chicas con la que hablé, que va a entrar a uno de mis cursos, que está vendiendo un montón, pero no sabe dónde se está quedando la plata, no tiene rentabilidad, porque no tiene claro los números. Cuarto, no tienes un catálogo estratégico. Lo que les digo, pueden tener muchas recetas, pero no todas las recetas son vendibles, no todas las recetas son atractivas. Por eso es muy importante diseñar un catálogo muy inteligente donde puedas tener diferentes productos, pero también esos productos los puedas transformar en diferentes versiones, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo vender brownies, ¿sí? Y yo puedo vender la caja de los brownies, puedo vender brownies para cumpleaños, puedo hacer torres de brownies, puedo vender brownies decorados para fechas especiales, para amor y amistad lo decoro de una forma, para el Día de la Madre lo decoro de otra. Es el mismo producto, es la misma receta, solamente presentada para diferentes ocasiones. Eso es un producto inteligente. No estás desgastándote con un inventario grande, no estás desgastándote en procesos de producción y no tienes miles de productos. Es como cuando ustedes van a un restaurante, ¿no? Entonces, hoy en día hay sitios donde uno llega y hay 3 o 4 opciones. Entonces uno decide rápido qué es lo que quiere. Y hay otros restaurantes donde uno llega y empieza a ver y a mirar y a mirar y a mirar y llega el mesero y uno le dice no, todavía no porque no sé qué ordenar. El menú es tan extenso que la gente no sabe qué ordenar. Entonces hay que ser muy estratégicos en el desarrollo de catálogo de los productos que escogemos para vender. La quinta razón, no saber comunicar el valor. Puedes tener el brownie más delicioso del mundo, pero si nadie sabe que lo tienes y que lo vendes, no te van a comprar. Entonces hay que saber comunicar lo que hacemos. No es solamente subir en las redes sociales una foto y decir, puedes hacer tus pedidos a tal número, haz clic para hacer tus pedidos. La gente no se mueve por eso. Hay que comunicar porque es el mejor brownie. Ven y pruébalo, te doy una degustación, voy a estar en tal feria para que pruebes el mejor brownie del mundo por esto y esto y esto. Tienes que comunicar el valor de lo que haces. Ok. Entonces ahí están las 5 razones. Y aquí yo lo que les propongo es un cambio de mentalidad. ¿Listo? ¿Por qué un cliente te va a comprar a ti y no a otra pastelera? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué si yo hago los mismos postres o las mismas tortas o las mismas decoraciones que mi competencia veo que vende más de lo que yo vendo? O sea, ¿por qué no me escogen a mí? Y te has preguntado cuál es tu propuesta de valor. ¿Qué es eso diferente que tú ofreces para que la gente te compre a ti y no le compre a los demás? Y aquí esto va muy ligado a la comunicación que les estaba diciendo, porque yo me puedo especializar en productos saludables, me puedo especializar en productos para eventos, me puedo especializar solo en matrimonios.
Por ejemplo, es un nicho de mercado bastante interesante, es un nicho de mercado de volumen, es un nicho de mercado donde los matrimonios hay todas las semanas, durante todo el año, y adicionalmente no estás vendiendo una torta para 10 personas, los matrimonios son mínimo de 50 para arriba, a menos que sea algo más pequeño, pero hay, normalmente son mínimo de 60, 80, 100, 120, hasta 150, hasta 200, 250 personas se ha atendido. Entonces, es un negocio bastante interesante. Entonces, hay que empezar a mirar en qué nicho estás, porque si empiezas a apuntarle a todo, pierdes el foco también. Para eso necesitas hacerte un par de preguntas. Por ejemplo, ¿qué es eso que tú haces bien? Que nadie, o puedes tener competencia, pero esa cosa o esa habilidad que tú haces súper bien que puedes monetizar. ¿Cómo puedes mejorar tu oferta? Una oferta se puede mejorar por el sabor, por la presentación, por la decoración, por el empaque, por la comunicación, por el servicio postventa, por miles de cosas. ¿Qué productos de tu portafolio de productos te piden más? ¿Qué producto es el que te deja mayor margen? Porque esos son los productos que hay que trabajar, los que te piden más y los que te dejan mayor margen. ¿Qué productos puedes producir o puedes empezar a estandarizar sin agotarte tanto? ¿Qué tipo de cliente quiero atraer? ¿Quiero atraer el tipo de cliente que me compre barato y que me escoja a mí por precio? ¿O qué propuesta de valor le estoy dando para que ese cliente me escoja a mí y yo pueda cobrarle mejor? Cuando empiezas a contestar estas preguntas, y ojalá las hayan anotado, dejas de improvisar y empiezas a construir empresa, porque empiezas a pensar con intención. Y a partir de esas preguntas pueden salir más preguntas y puedes empezar a plantearte, bueno, ¿y cómo voy a hacer para mejorar esto? ¿En qué tengo que especializarme o qué tengo que estudiar o qué tengo que aprender para mejorar esta habilidad o para desarrollar este producto o para desarrollar esta técnica para poder ofrecer un mejor producto? Entonces ahí ya estás empezando a pensar con estrategia en tu negocio. Y ahí ya no empiezas a publicar por publicar, ya publicas con intención, con comunicación. Ya no aceptas cualquier pedido, ya no aceptas cualquier tipo de cliente. Ya no cobras solo mirando a la competencia, que ese es el peor error que pueden cometer. Mirar qué está vendiendo la competencia, eso perfecto, háganlo, eso es base marketing. Pero no copien los precios de la competencia. Yo puedo mirar qué hacen y puedo mirar a qué precio lo venden, pero yo no puedo vender al mismo precio porque no conozco su estructura de costos y mi estructura de costos es completamente diferente y mi propuesta de valor también tiene que ser diferente. Y ya no te dedicas solamente a aprender recetas por aprender recetas, sino aprender recetas con intención. Y aquí vamos a hablar de una cosa muy importante y son los 4 pilares para empezar a generar ingresos en la pastelería. Y con estos pilares fue que yo empecé a construir mi metodología en mis clases. Y es muy sencillo, mire, el primer pilar, conocer de ingredientes, de química pastelera y de técnica. Cuando tú conoces los ingredientes, sabes cómo reaccionan, cómo los puedes mezclar. ¿Qué sucede si le doy frío, calor, o si lo bato de más, o si lo bato menos, o si lo bato a menor velocidad o mayor velocidad? Ya con eso tú entiendes la receta y entiendes los procesos. También es muy importante la técnica, porque yo no puedo adelantar un paso porque sí, o cambiar el orden de los pasos de una receta. Todo tiene una intención y tiene una metodología. Entonces es muy importante conocer la técnica. Eso te va a permitir conocer qué pasa si mi torta quedó dura, por qué sucedió, si se me cortó una crema, si se me cayó una torta, si
perdió estabilidad una de las cremas que yo hice o se aguó, o por qué se me está cortando el batido de una torta cuando lo estoy batiendo y pienso que se dañó completamente. Cuando yo entiendo las reacciones químicas y los procesos que suceden, entiendo que cuando se mezcla agua y aceite, pues se va a ver como si estuviera cortado. Y así cada uno de los procesos que hacemos. Por eso es muy importante conocer de ingredientes, conocer la química pastelera detrás de cada uno de los ingredientes y conocer los procesos técnicos. El segundo pilar, producto. Y aquí en el producto es muy importante que el sabor y la decoración no pueden estar divorciados. Yo he recibido clases con grandes pasteleros a nivel mundial y grandes diseñadores de tortas, incluso aquí en Colombia, que dicen, tienes que sacrificar algo. Y como se dedican a la decoración, entonces tienes que sacrificar el sabor. Y yo en eso estoy completamente en desacuerdo. Así como se ve, tiene que saber. La pastelería es una experiencia sensorial y es una experiencia que comienza con la parte visual, porque te llaman la atención, porque te parece increíble la decoración, porque se ve bonito. Y ya después empieza el gusto, el tacto y por supuesto la cereza del pastel, que es el sabor, que sea suave, esponjosa, agradable al paladar. Entonces, para mí, esa es una de las cosas que es un no negociable en la pastelería. Tiene que ser un producto que sea vendible, que sepa rico, que sea estable, ¿no? Una torta súper linda, pero a mitad de la fiesta se desplomó. Entonces, no, que sea atractivo y que sea sobre todo rentable. Y que sea fácil de explicarlo y de comunicarlo para poder venderlo. Que la gente lo entienda fácilmente cuando yo salgo a venderlo y lo comunico cuál es mi propuesta de valor de lo que yo estoy vendiendo. Así que aquí la clave es saber elegir productos elegir bien los productos que van a ser parte de tu catálogo de ventas, de tu catálogo de productos. El tercer pilar es el costeo. Tener una muy buena estructura de costos, saber costear, saber en dónde está mi mayor porcentaje de gastos en el proceso de producción, o está en gastos administrativos, o está en los ingredientes, o en dónde está ese costo que me está sobrepasando el costo de mis tortas, y saber el porcentaje de cada uno según lo que contribuye en la elaboración de un producto. Entonces es muy importante conocer su estructura de costos. No solamente costear ingredientes, no solamente costear empaques, que es lo que siempre hacen, y poner una utilidad. No, hay que poner salarios. Y los salarios, por ejemplo, aquí en Colombia nosotros pagamos seguridad social, pagamos salud, pensión, ARL, pagamos cena, pagamos prima, vacaciones, cesantías, interés a la cesantía. Hay que pagarlo todo. El día de mañana, cuando tú empieces a delegar y a contratar gente, entonces, como para ti tu utilidad es tu ganancia, entonces vas a compartir tus utilidades con tus empleados. Ojo, porque la utilidad es otra cosa que es muy diferente y es del negocio y es de los dueños del negocio. Y es muy diferente a los salarios. Así que hay que tener una estructura muy clara de costos y, como les decía hace un rato, hasta la depreciación de los equipos se pone en el costeo. Y cuarto, venta y comunicación. ¿Sí? Sin ventas no hay monetización. Sin ventas no puedo sostener un negocio. Sin ventas un negocio no es viable. Por eso estas personas que no tienen una estructura de costos organizada, estructurada y muy definida, con el tiempo lo que sucede, venden muy barato, la gente les compra, pueden tener muchos pedidos, pueden vender un montón y al final terminan agotados física, emocionalmente, agotados también y financieramente agotados, porque cuando se dan cuenta están hasta vendiendo a pérdidas. Entonces, por eso ustedes no pueden confiarse en los precios que venden su competencia, porque ustedes no saben realmente cuál es la estructura de costos de su competencia y pueden estar vendiendo muy barato porque no tienen una estructura de costos adecuada, y eso termina reventando a cualquiera. Y
empezar a salir en las historias, contar cómo hicieron el producto, exhibirse ustedes. La gente le compra a la gente. Entonces, normalmente lo que encuentro en las redes sociales es un catálogo de productos, ¿no? Las fotos, de pronto algún videíto mostrando lo que hicieron, pero ustedes nunca salen. La gente no sabe quién está detrás de la marca. Entonces es muy importante. Y saber comunicar los valores también del negocio como tal, porque eso conecta mucho a la gente. Un ejemplo práctico de cómo convertir una receta en un producto vendible. Entonces, por ejemplo, tienen una torta de vainilla. El mismo ejemplo que hicimos de los brownies. Tienen una torta de vainilla. Y eso es ser muy estratégico en la escogencia del producto y la escogencia de lo que va a estar en el catálogo que vamos a ofrecer. Entonces, dentro del catálogo tenemos una torta de vainilla. Resulta que esta torta de vainilla yo la puedo ofrecer para, en mini porción, hacer una torta sencilla para una sola persona que yo la puedo ofrecer para que la regalen de obsequio del Día del Amor y la Amistad, por ejemplo, a los compañeros de trabajo. O en una empresa para que se le ofrezca, se la regale a sus empleados. Esa misma torta de vainilla la puedo vender en 10 porciones, 20 porciones, 50 porciones, 100 porciones, en las porciones que yo quiera. Es la misma torta, es la misma receta, se ejecuta exactamente igual y utilizamos los mismos ingredientes. Así que tengo control de inventario, de procesos y de costos. Esa misma torta yo la puedo decorar para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para Amor y Amistad, para Halloween, para Navidad, para un cumpleaños, para un matrimonio, para un bautizo, para un baby shower. ¿Cuántos eventos les he sacado en este momento de un solo producto? Eso es ser o escoger un producto inteligente y no llenarse tanto de productos. Incluso la pueden vender por porción o la pueden vender completa pero porcionada y ofrecerla en cafés o en cafeterías, ¿no? Normalmente el café se dedica a lo que sabe hacer y compra o subcontrata todo ese tipo de productos. Entonces, de un solo producto, miren las líneas de negocio que podemos hacer. Y eso es exactamente lo que yo les enseño a ustedes en mis programas. A ser inteligentes en la escogencia de sus productos, a ser estratégicos y sobre todo a empezar a tener diferenciación a través de la decoración. La gente paga mucho más por una torta decorada. Miren las tortas que están detrás mío, por tortas de evento, porque se quiere celebrar sus 30 años, porque se quiere celebrar sus 50 años, porque quiere celebrarle el cumpleaños a la mamá, porque quiere celebrarle el primer año del hijo, porque quiere celebrar su baby shower, su matrimonio. Paga mucho más por este tipo de tortas que por una torta que consigue en una pastelería muy rica, pero que no está personalizada, que no pueden escoger ni el sabor, ni el relleno, ni la decoración, sino que solamente ni el número de porciones. Es lo que encuentres en vitrina, como está decorada y el número de porciones que tiene. ¿Sí? Así que si llegaste aquí, seguramente ya entendiste algo bien importante, y es que para generar ingresos no solamente necesitas recetas, necesitas de estructura y necesitas una metodología y necesitas un camino. Así que cuéntenme aquí en el chat cómo vamos hasta acá. ¿Qué les ha parecido todo lo que les he contado? ¿Les hace sentido? ¿Se han sentido identificados en este tipo de situaciones? Bueno, mientras me van contando, en este momento yo les quiero presentar mi diplomado. Yo tengo un diplomado donde está construido con mi metodología. Mi metodología está basada en estos 4 pilares que les indiqué antes, que son ingredientes, química pastelera y técnicas, producto, costeo y comunicación y ventas. Porque, como les decía al comienzo, era lo que yo veía en la mayoría de las personas que llegaban a estudiar aquí conmigo, ¿no? Que les faltaba dirección, estructura,
empezar a ver eso que tanto les apasionaba y que era mágico para ellos y para sus clientes también, como negocio, como estructura, cómo generar ingresos. Entonces, lo que hice hace ya unos años fue organizar un diplomado. Este diplomado tiene mi experiencia de más de 24 años y donde yo le imprimí toda mi metodología. Y si ustedes han estado en mis clases, saben que yo la entrego toda en mis clases. Todo lo que ustedes preguntan, todo lo contesto. No me gusta que se vayan con ninguna duda. Y este diplomado está pregrabado, tiene más de 20 módulos. No están solos, tienen seguimiento y acompañamiento de parte mía y de todo mi equipo. Tenemos sesiones en vivo y lo más importante, una vez tú lo adquieras, vas a poder inmediatamente entrar a una sesión conmigo donde vamos a hacer la radiografía de tu negocio y vamos a mirar cómo empezamos todo el proceso y la estructura de tu negocio para que empieces a vender más y a construir un negocio de forma estratégica, inteligente y donde no te agotes y puedas tener toda la rentabilidad y empezar a crecer el negocio como tú lo has soñado. Básicamente esa es el diplomado y en este momento van a compartir en el chat el link para que ustedes puedan agendar las citas con mi equipo. Esas citas pueden caer conmigo, pueden caer con cualquiera de las chicas del equipo, que puede ser Mercedes, Laia o Nieves. Es al azar, ustedes agendan la cita y el sistema nos va agendando a cualquiera de las 4. Así que con cualquiera de las 4 pueden tener ustedes esta cita. En esta cita nosotros vamos a hacerle la radiografía general del negocio, les vamos a presentar el diplomado y les vamos a mostrar si aplica o no aplica para ustedes, porque en algunos casos puede que no aplique, y si es lo que ustedes están buscando también para empezar a generar más ingresos y tener más estructura en el negocio. Obviamente, dentro del diplomado que aprenden, ustedes van a aprender de ingredientes, de química pastelera, van a aprender de cremas, van a aprender de rellenos, van a aprender de tortas, van a aprender, hay una clase súper linda donde les enseño a armar sus propias tortas, no solo con una masa, sino con diferentes masas y rellenos, para que ustedes empiecen también a crear diferenciación en el mercado, no solamente cómo se ve la torta por fuera, sino en el interior, en la textura y en los sabores que ustedes ofrecen y que sean únicos en el mercado. Tienen decoración en cremas de mantequilla, decoración en cremas de chocolate, decoración en fondant, en 2D, en 3D, en estructuras, en tortas de varios pisos, de tortas de cilindro, colorimetría. La verdad está súper completo y obviamente está todo el tema de costeo, está el tema de marketing digital y ventas. Y está todos los procesos y los seguimientos que yo le hago de forma personal a cada uno de mis alumnos y los encuentros que tenemos también grupales ya con más pasteleros. Cada cierto tiempo, cada 2 semanas tenemos estos encuentros. Así que está súper completo. Si están interesados en este momento, ahí está el link en el chat para que ustedes entren y agenden la cita con las chicas de mi equipo o conmigo. Y les dije al comienzo que les tenía una sorpresa para todas las personas que llegaran hasta el final. Y es que para las primeras 5 personas que agenden y compren el diplomado, van a entrar en un programa de transformación conmigo, que son 6 sesiones directas conmigo, que es aparte del diplomado, que son muy interesantes, donde vamos a estar construyendo un tema de mentalidad, que es la parte que veo también que es muy necesaria en todos los emprendedores y especialmente pues en el rubro de la pastelería donde estamos. Y de verdad es un programa, se llama Plan de Transformación, porque la transformación que ustedes ven después de las 6 sesiones es increíble. Entonces las primeras 5 personas que agenden la llamada y que compren el diplomado tienen completamente gratis este programa, que de verdad es súper interesante. Así que mientras ustedes van agendando las llamadas, voy a contestar unas preguntas que son las que me hacen con más frecuencia. Entonces, me dicen, Luisa, no tengo tiempo. No sé si voy a poder hacer todos los módulos y hacer el proceso.
Mire, hoy en día, con este mundo tan ajetreado, nadie tiene tiempo. Y normalmente los alumnos que me dicen que no tienen tiempo son los más aplicados y se empiezan en el camino a ordenar y ven el programa completo. A mí lo que me interesa en todo el proceso de acompañamiento es que veas el programa completo, no te voy a dejar solo. Entonces, sí o sí vas a ver el programa. Entonces, eso es algo a lo que yo realmente no lo tendría como objeción. O sea, si quieres empezar a generar más ingresos, tienes que empezar a organizarte con tu tiempo. Eso no es una excusa. Bueno, otra pregunta que me haces, apenas estoy empezando. ¿Será muy avanzado para mí? No, justamente este programa lo toman tanto personas que ya tienen emprendimientos desde hace 10 años, pero yo encuentro que tienen muchos vacíos técnicos, como personas que apenas están empezando, porque yo todo lo explico desde cero. Y si estás empezando, lo que hacemos es una proyección del negocio para que tengas todas las bases que necesitas para empezar a desarrollar tu negocio. Y si ya tienes un negocio, entonces vamos a hacer la radiografía del negocio y empezar a proyectar el negocio como tú lo quieres ver y con los ingresos que tú quieres. Yo ya vendo, ¿me sirve igual? Claro que sí. Te va a servir porque vas a conocer la realidad de tus negocios, tus números, y a partir de ahí podemos hacer toda la programación de tu negocio y vas a ver la diferencia. Cuando conoces los números, sabes para dónde vas. Y si agendo la llamada y luego no puedo pagar, pues para eso es la llamada. Para que ustedes conozcan bien el programa, para que se lo podamos presentar de forma individual, para que conozcamos cuáles son sus necesidades y si realmente esto aplica para ustedes o no. Así que no te preocupes porque la llamada es completamente gratuita. Así que bueno, nada, esas son como las preguntas más importantes. No sé si tienen más preguntas. Preguntan que si serán clases de cómo organizar. Sí, claro. Yo lo pasé por encima, pero ya, mira, hay más de 13 recetas de tortas de sabores completamente diferentes. Hay, no sé, como 17 rellenos, no recuerdo en este momento los números. O sea, de verdad tienen un montón de información, pero lo que les digo, lo mismo tienen un montón de siropes, de cremas, de técnicas de decoración, tienen postres, tienen macarons, tienen quepos y paletas, tienen cupcakes, tienen, bueno, de verdad que está súper completo, sobre todo si se dedican, sirve para todo, porque realmente los postres, por ejemplo, que les enseño, que son de mesas de postres, esos postres ustedes los pueden hacer en medidas más grandes y los pueden vender de forma individual. Y pueden desarrollar muchas otras cosas porque estos postres tienen a veces 3, 4 bases que pueden sacar una base y de una, otra base de otra, un mousse del otro y formar un postre completamente diferente. Sino que yo no me detengo tanto en el tema de las recetas, todo eso se los vamos a explicar en la llamada, sino en la transformación que ustedes van a tener. Van a tener obviamente toda la parte de técnica, ingredientes y procesos, van a tener todas las recetas de todos los productos que les acabo de hablar, video por video, son más de 20 módulos los que tenemos en el diplomado, y me gusta grabarlos por fracciones para que ustedes encuentren detenidamente lo que están buscando. Y adicionalmente, pues, como les digo, no están solos. O sea, no es un curso que ustedes compren y ya ustedes lo vean a su ritmo y cuando quieran y de pronto a los 2 meses les dio por abrirlo por primera vez, ver una receta y por allá a los 3 meses lo abren nuevamente. No, este es un curso de seguimiento y el seguimiento lo comenzamos una vez entres al programa. Una vez entres al programa, organizamos una reunión conmigo y en esa reunión vemos desde dónde arranca, empiezo a dejarles tareas, ustedes empiezan a mandarme las tareas, el contacto es permanente vía WhatsApp, aparte nos encontramos también por videollamada para poder hacerle seguimiento a todos los procesos que ustedes tienen y las clases grupales es para despejar dudas y para que te conozcas con otros pasteleros que también tienen otras preguntas que posiblemente son similares a las que tú tienes. Entonces, de verdad van a estar acompañadas durante todo el proceso, que es lo que más me gusta. Y
Obviamente, como vamos a estar por WhatsApp, por ahí también ustedes pueden estar escribiendo sus dudas. Obviamente en el programa también, porque el programa está alojado en Hotmart, entonces ahí debajo de cada video también pueden dejar sus preguntas. Así que van a estar acompañadas durante todo el proceso. Preguntan cuánto dura el diplomado. El diplomado está desarrollado para que ustedes puedan consumirlo en un plazo menor a 3 meses. ¿Listo? Incluso se puede consumir menos. Pero la idea es que desarrollen todo el proceso del diplomado en compañía, pues con el acompañamiento de mi equipo y el mío, y asistan a las reuniones que tenemos programadas uno a uno. Así que la idea es eso, depende obviamente de sus procesos. Nosotros los vamos acosando, les vamos pidiendo cosas, pero la idea es que puedan consumirlo y empezar a generar y sobre todo que se empiecen a ver los resultados prácticamente desde el primer mes. El segundo mes ya se empieza a potenciar, el tercer mes ya tiene que estar toda la estructura organizada. ¿Más preguntas? Ok. Listo, chicas, gracias por acompañarme, gracias por sacar este espacio, gracias a todas las personas que quieren aprender cada día más. Espero que haya sido de mucho valor el contenido que les di. Pónganlo en práctica. Si agendaron, maravilloso. Espero poder encontrarme con varias de ustedes en estas entrevistas. Y si entran al diplomado, yo feliz de poder hacerle seguimiento y empezar a ver la transformación que van a tener con este diplomado. Gracias por acompañarme. Feliz noche. Nos vemos el jueves en mis clases virtuales de YouTube que tenemos a las 7 de la noche. Chao.